¿Sigues sintiéndote mal y nadie te da respuestas? ¿Te sientes agotado todo el tiempo? ¿Tienes dolores, inflamación, ansiedad, problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, crónicas, etcétera? Pero tus exámenes te dicen que todo está bien o el médico simplemente te quiere dar medicamentos porque todo está mal, pero tampoco te dicen qué es lo que te está pasando o te dicen simplemente que es la edad y que no saben qué es lo que te pasa. Entonces, imagínate que te dan medicamentos, pero no te explican realmente por qué. Entonces, el problema no es tu cuerpo. A veces el problema es la desinformación que tenemos de los exámenes que nos hacen, de los síntomas que tenemos, de las enfermedades, etcétera. Y hoy te voy a mostrar que muchos diagnósticos están malinterpretados. Te lo voy a decir para que tú tengas estas herramientas y las guardes para que en un futuro, cuando te hagan a ti los análisis, los tengas estos números, que es muy importante. Entonces, la mayoría de los expertos en salud te dan unos rangos de laboratorio muy amplios. O sea, te dicen, el colesterol total. Por ejemplo, el colesterol total a nosotros no nos interesa mucho porque es un número general. El colesterol se divide en 4 partes y esas 4 partes se dividen en subclases también. Entonces, imagínate lo complicado que es un colesterol y la gente te dice, no, tiene colesterol alto, tome medicamento y ya está. Pero no, eso no es así, porque si te dan medicamentos, el problema, las estatinas, lo que hacen es que te van a bajar el colesterol bueno, que lo debes de tener bajísimo, y también te van a bajar el triglicérido, que el triglicérido, o sea, entonces te baja todo. Y eso es peligroso porque entonces vas a tener un problema otra vez metabólico, que ya sabemos lo que es un problema metabólico. Entonces, nosotros tenemos que ser expertos en nuestros números, pero también tienes que tener una alimentación adecuada, porque estos números que yo te voy a dar son para personas que no tienen alimentos que están comprometiendo tu organismo, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado. Los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos, que ya voy a hacer un video para explicarte esto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el que importa es el HDL. Obviamente tiene subclases, pero el HDL tiene que estar alto, más alto que los triglicéridos. Los triglicéridos deben de estar más o menos en 70-80, no pueden estar más bajo y no pueden estar más arriba. Y el HDL tiene que estar en 140, eso es el número óptimo, ¿ok? Cuando no hay ningún interruptor del metabolismo o del cuerpo que esté bloqueado, etcétera. Entonces, esos son los números exactos para las personas que siguen el estilo de vida que nosotros seguimos. Y el LDL, que dicen que es el malo, pues tampoco, porque el LDL también tiene sus partículas. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en él porque él es el malo de la historia, podríamos decirlo, ¿no? O sea, los triglicéridos también, pero el LDL dicen que todavía es más peligroso. Entonces, el LDL se divide en 3 partes, pero vamos a hablar de las partículas grandes y las pequeñas. Las pequeñas en este caso son las peligrosas, pero esos resultados no te los dan. ¿Por qué? Porque primero que nada debe ser muy caro, entonces no te los quieren hacer. Y si tú vas al privado, pues vas a tener que pagar bastante para que te lo hagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También otra cosa con el colesterol que importa más que los resultados es la calcificación en las venas. Eso es muy importante también. Entonces, pídele a tu médico que te verifique la calcificación en las venas porque eso también te puede estar disparando o te puede dar un problema en el corazón. Ahí sí hay que tenerle mucho cuidado con eso. Y obviamente, pues tus rangos de colesterol pues tienen que estar óptimos, ¿verdad? Ya vimos los dos más importantes. Luego, tenemos que también ver que el azúcar en la sangre es importante. Ya lo hablamos en otros videos que el azúcar se mide 1 hora y media después de comer para ver el impacto, ¿ok? Entonces, sí, nosotros dijimos que ¿para qué tener tantos aparatos y mejor controlar la insulina? Exactamente, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que sí necesitamos tener
un aparatito para que de vez en cuando veamos cuál es el impacto. Imagínate que tú vienes y dices, uy, qué raro, comí eh, un boniato o un sweet potato o un camote, como se diga, una batata en otros países, pero me estás agarrando la idea y te sientes cansado después de comer. Entonces tú vienes, agarras tu medidor y dices, bueno, voy a ver cómo me impactó este alimento. Te mides la insulina una hora y media después de comer y te va a dar el resultado. Si está arriba de 100 es porque te hizo una influencia mala en tu sangre, en tu azúcar. Entonces se disparó el azúcar, se disparó la insulina y ahí estamos provocando, ya sabemos, el cortisol también va a subir y va a causar estrés, inflamación, etcétera, enfermedades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a nosotros el azúcar en ayuna, ya lo vimos, que no es importante porque tú estás en ayuno, lo dice. Entonces, normalmente la gente que está con una alimentación basada en carbohidratos complejos, hacia complejos no, sí, complejos, y que la alimentación es casi solo carbohidratos y que es pan y que harinas y pizzas y hamburguesas, pues obviamente tú tu insulina va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, como en una montaña rusa, y obviamente de la noche anterior, que lo que hayas cenado, pues ya va a bajar y obviamente estás en ayuno, entonces te va a dar un número bajo y es casi imposible ver si tu insulina está alta o no. Entonces, por eso, para estar 100% seguros de que tu insulina está bien y tu azúcar está bien, es una hora y media. Y los niveles tienen que estar abajo de 100, ¿ok? Entonces ahí está. Pero hay un examen que se llama HbA1c, que es la hemoglobina. Entonces ese te va a dar como un promedio de 2 a 3 meses cómo has mantenido tu insulina. Ahí es donde supuestamente deberían descubrir si las personas son diabéticas o no. Pero obviamente, pues esto también es así medio que medio, ¿verdad? Porque si estás con esos grandes picos y te vas a hipoglicemia y después vuelves a subir, pues la media va a ser una media normal, ¿sí? Es por números matemáticos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener el aparato para medirnos nosotros después de cada comida que veamos que nos puede influenciar o para ver si estamos resistentes. No es que usemos el aparato todos los días ni que vayamos a estar comprando los parches y nos vamos a estar midiendo cada 10 minutos, no. Nosotros vamos a tener eso como una herramienta para estar 100% seguros de que nuestra insulina está bien. Y hasta que tú no conozcas cómo está tu insulina, pues tú no vas a dejar de usar este aparato. El otro es la tiroides. La tiroides es muy importante. La tiroides por los malos alimentos que hay hoy en día, la comida chatarra, podríamos decirlo, ella está enferma, ella está como una gelatina, pero ella es una glándula. Entonces, la glándula es dura. Una glándula es dura, es como las mollejas de las gallinas, así duritas. Entonces, si ella está suave como una medusa, podríamos decirlo, es la misma consistencia o una gelatina, pues está enferma. Entonces, tenemos que ver esos niveles. Por eso te digo, el médico te puede decir que estás bien de la tiroides, pero está alterado. Por eso hay que primero arrancar la raíz y construir encima de eso. Y arrancando la raíz es reconstruyendo toda nuestra alimentación y hábitos. Entonces tenemos el TSH, tenemos la T3 libre y la T3-4. Los resultados, eh, si los quieres saber, escríbeme que yo te los pongo aquí abajo. También tengo yo mucho interés en que sepas que la vitamina D3, que aparte de ser un suplemento, es una hormona, pero hay suplementos y suplementos. Hay pastillas de vitamina D3. La vitamina D3 tiene que ser 100% vitamina D3 en aceite, en cápsula de aceite. No puede ser pastillas blancas, porque si tú le lees los ingredientes va a tener de todo y un poco más. Entonces tenemos que tener, para mí, como te digo, escríbeme por si quieres saber cuáles son las marcas que yo recomiendo y la potencia. La potencia tiene que ser por lo menos 5000. ¿Qué pasa? Si tú no dejas de comer los alimentos que bloquean tu cuerpo, la absorción de los suplementos, así tomes vitamina D3 por toda la vida, tus niveles de vitamina D3 siempre van a estar bajos. Te lo digo porque conozco gente que lo hace, toman suplementos
toda su vida y todavía los resultados están mal. Todavía tienen falta de hierro, todavía tienen falta de energía, la vitamina D3 por el suelo, el omega 3 por el suelo. Entonces, hay que desbloquear primero el cuerpo para que él absorba los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero que nada, tienes que tener una analítica bien construida, que tú sepas lo que tú tienes que tener para que tú pidas eso al médico. Y ya con eso nos podemos manejar y ver, mira, esto está así, esto está así, tienes un problema metabólico, tienes un problema aquí, tienes esto, tienes que aumentar lo otro. Y para que no nos engañen, ¿ok? Entonces, tú tienes que ser un experto y no te conformes con que todo está bien o te voy a dar medicamentos, porque necesitamos un porqué. No te fíes en que, estás mal, tienes el colesterol alto, te doy medicamentos. No, no te fíes en eso, divídelo. Pregunta, ¿qué pasa con mi HDL? ¿En qué número está mi LDL, mis triglicéridos, etcétera? Tienes que ser un experto tú, la vitamina D3. Todos necesitamos la vitamina D3, que es una de las que crea el calcio en el cuerpo. Imagínense, el calcio es producido por la vitamina D3. Ayuda contra la osteoporosis. Imagínense lo importante que es. No es el calcio, porque el calcio se calcifica en las venas. Entonces, todo esto lo tenemos que saber bien, bien. Así como te digo, si esto te parece interesante, escríbeme. Así que aprender a interpretar los resultados. Aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Si necesitas más información, házmelo saber que yo te mando las analíticas, la completa, la simple, etcétera, y podemos seguir avanzando para que tú optimices tu cuerpo, tu salud, etcétera, tu energía.